Bueno, vamos a ir al otro lado del mundo para hablar, Cruzamos el charco para hacer, literalmente cruzar, cruzar el mundo y hablar con nuestro y después propagandista de quiero saber de qué Occidente. era el audio que Y teníamos. tenemos que dilucidar ese audio todavía. A ver, Gabriel, vos nos trajiste esto, el whisky no se inventó en Kentucky, y vamos a hablar, lo poníamos también en el título, inmigración descontrolada, se discute por todos lados que cuánta gente hay que aceptar, que cómo hay que aceptarla. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto que viene pasando, no solo en Estados Unidos, con lo que se viene viendo en el último proceso de Trump, sino hace bastante en las nuevas derechas en el mundo, en Europa, en todas partes en sí? Sí, bueno, primero que nada, ¿cómo andan, chicos? Evi, Aus, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Sí, bueno, primero que nada es un tema que en las internas del programa se me ha solicitado bastante que lo traiga y demás, así que estoy cumpliendo. El título es un poco críptico, pero ya van a ver que tiene sentido, porque obviamente el tema de la inmigración es un tema gigantesco que hoy en día es uno de los grandes debates a nivel global de qué hacer, si hay que echar a todo el mundo, cerrar las fronteras, hay que abrirlas, qué hay que hacer, ¿no? Y en torno a esta temática se genera constantemente mucho malestar. Y este fin de semana en Irlanda del Norte hubo unas protestas, que es la razón, el disparador por lo menos para mí, ¿no? De este tema, en donde se quemó unas protestas anti-inmigración, en donde se quemaron, se hizo una hoguera y se quemó un bote con muñequitos en forma de migrante, ¿no? Y se manifestó en contra de la llegada de migrantes a Irlanda del Norte. Yo traje una fotito ahí por si la quieren pasar. Y bueno, una de las cosas porque el tema de la inmigración es gigantesco, entonces, digamos, para acotarlo, me pareció pertinente abordar una cuestión que se dice mucho, por lo menos acá en Europa, ¿no? No tanto, ahí está la foto de la protesta en Irlanda del Norte, ¿no? Una de las cosas que se suele decir acá en Europa, en donde principalmente quienes llegan, los migrantes que llegan, son gente del Medio Oriente, el Magreb, o sea, gente árabes, islámicos y gente del África subsahariana. Lo que se suele decir con respecto a la conflictividad indiscutible que se genera en estas sociedades es que esa conflictividad surge porque tanto los musulmanes como los subsaharianos provienen de culturas que son incompatibles y que por extensión su asimilación es imposible. O sea, hay como una mirada de que cualquier tipo de asimilación o encuentro, aunque sea difícil, conflictiva, nadie niega esa realidad. Incluso acá en España este fin de semana hubo protestas y enfrentamientos porque unos migrantes golpearon a un jubilado. O sea, nadie niega eso. Pero sí muchas veces se cae aún en una conclusión total de que las diferencias son insalvables y la única posibilidad es la expulsión masiva de todos estos migrantes, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la historia tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Si viajamos en el tiempo y recordamos lo que fue las migraciones masivas, por eso el título, ¿no? Las migraciones masivas de irlandeses a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, que fueron masivas. Mira, yo acá tengo algunos datos que te los tiro rápido para dar cuenta Dale. de lo masivo que fueron. En los años pico, que fue durante la Gran Hambruna en Irlanda, fueron a Estados Unidos alrededor de 6 millones de irlandeses. Solo irlandeses, porque Wow. además iban un montón de gente de otros lados. Por semana llegaban 5.000 migrantes a Nueva York. O sea, estamos hablando de unos números estratosféricos. Tremendo. Y en la sociedad norteamericana de esa época, uno puede pensar hoy que, bueno, un irlandés y un americano son básicamente lo mismo, porque además hablan inglés y demás. Pero los americanos de aquel entonces veían a los irlandeses y después a los italianos como hoy los europeos ven a a la gente de Medio Oriente y a los subsaharianos. Mira, tengo acá una cita de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, que dice, y cito textual, en referencia a los irlandeses, son un grupo de estúpidos, embrutecidos y viciosos, la mayoría de ellos igual de carentes de inteligencia y virtud. Y después, el New York Times sobre los italianos, que también fue
que fueron alrededor de 4,5 millones de personas a Estados Unidos. Dice el New York Times, son un grupo de estúpidos embrutecidos. Sí, no, se me mezclaron, bueno, no importa. Pero decía también que traían la mafia, el socialismo. Yo traje algunas caricaturas que salían en los periódicos como imágenes para que tomemos dimensión de que esto que está viviendo hoy Europa, con estos migrantes que nos parecen mira, acá tenemos a italianos que llegan y que son representados como ratas, ¿no? Por Claro. parte de nativistas. Lo que trato de señalar con esto es que la brecha que hoy nos parece insalvable también les pareció a los americanos en su momento. Y aunque de nuevo en Estados Unidos hubo guetos, mafias, pandillas, violencia y toda clase de cosas, hoy los italianos y los irlandeses están completamente asimilados en la sociedad americana, a tal punto que el bourbon que llevaron los irlandeses, el whisky que llevaron los irlandeses de Estados Unidos, después los americanos inventaron su versión del bourbon en Kentucky, los italianos llevaron la pizza, la pasta, y hoy, digamos, un Estados Unidos sin esos italoamericanos o sin esos irlandeses nos parece completamente Rarísimo. irreal, ¿no? Sí. Rarísimo, exactamente. Y ahí, Gaby, te hago una pregunta, porque vos mencionás esto y es verdad que la comparación a priori uno ve y dice, che, sí, muchos que tienen esta cuestión como muy nativista, digamos, tanto en Estados Unidos como en Europa, en muchos países, como de no, bueno, pongamos primero a lo nuestro y demás, que surge bastante natural a veces, sobre todo cuando hay crisis políticas o crisis económicas, pero había algo que quizás no hay en la actualidad con esta otra inmigración, la de los árabes, la de los musulmanes o demás, que es que había como unas cuestiones, había como una sensación igual, que fue a lo largo del tiempo desmitificándose o viendo, de, bueno, che, tenemos cosas en común. Somos parte del occidente, de la cosmovisión judío-cristiana, o sea, tenemos como muchísimas más cosas en común que las que nos dividen. En cambio, ¿no ves que la de hoy en día, es que ahí va la pregunta, ¿no ves que la de hoy en día, lo de hoy en día haya algo como de grandes diferencias que hagan que quizás sea un choque muy fuerte, digamos, para las naciones de Occidente? A ver, a mí, no te voy a negar, a mí una persona del Medio Oriente, de Afganistán, de Somalia, me parece casi marciano, pero es que a los americanos Sí. de la segunda mitad del siglo XIX, un irlandés y un italiano les parecía igual de marciano de lo que a mí me parece un somalí. Y eso no niega, insisto, y en esta cosa quiero remarcarlo bastante, la conflictividad que las olas migratorias siempre generan. Lo que yo señalo, y por eso traté de acotar el tema de la inmigración concretamente a la noción de que la asimilación es insalvable, al menos en el caso de Europa, porque me parece que en última instancia y pasadas las generaciones se terminará dando. Okay. Y en todo caso, y si querés ya para ir cerrando, creo que la gran diferencia que nos distancia hoy de esa inmigración que llegó a Estados Unidos y la inmigración que hoy llega a Europa, no es tanto de quienes vienen, sino de nosotros. Y es por esto. Muchos dicen, no, es que no se adaptan a la cultura occidental, esto que vos decís, ¿no? Y son muy lejanos la cultura judeocristiana y demás. Yo me pregunto, ¿cuál es nuestra cultura realmente, no? O sea, ¿en qué creemos? Porque en el cristianismo ya no creemos, en el nacionalismo yo te diría que bastante poco, salvo, bueno, tal vez en Argentina un poquito más, pero en el resto del mundo no tanto. En el progreso, más o menos, y en las democracias tengo mis serias dudas, con lo cual, ¿en qué creemos nosotros? Y me da la sensación, viendo, y ahora explico las imágenes, Sí. que Occidente ha renunciado por completo a sus metarrelatos, esas nociones que le dan sentido a las comunidades, para caer en una suerte de nihilismo fácil de vos hacer lo que vos quieras en tanto en cuanto no molestes a los demás. Y eso, lejos de ser un proyecto civilizatorio, es la renuncia absoluta de cualquier tipo de proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, nosotros, fíjate, lo único que tenemos como occidentales es
la búsqueda constante del hedonismo y del confort, y por eso traje estas fotos que dan cuenta de lo que realmente es nuestra cultura. Esto es El Black Friday. Black Friday en Sí. Estados Unidos, de la gente desesperada y peleándose por comprarse unos Smart TVs, si quieren poner las otras fotos. Este es Nicky Avocado, uno de los influencers más famosos de internet, que se hizo precisamente famoso, valga la redundancia. Jamás lo vi. Él era un chico, bueno, súper famoso, al menos en el mundo anglo. Es un chico colombiano, justo hablando de inmigrantes, que vivía en Nueva York. Él era súper flaquito y se hizo famoso por comer comida chatarra al punto que se ponía a llorar, vomitar, una cosa completamente desagradable. Y por eso mismo se hizo súper famoso y era uno de los grandes influencers de internet. Y bueno, el orgullo, que debería ser, al menos a mi entender, capaz pacato, un festejo de la posibilidad de ser libres, de amar a quienes querramos, y que en realidad termina siendo, al menos en la mayoría de los casos, una suerte de bacanal orgiástica bastante decadente, ¿no? Como se puede apreciar en esta foto, con lo cual lo que yo me pregunto es, cuando vemos acá en Europa a un chico que viene de Afganistán, de Somalia, de Libia, y les pedimos que se adapten a nuestra cultura, ¿a qué les estamos pidiendo que se asimilen? Porque la verdad es que yo veo esto y yo tampoco quiero asimilarme. No, gracias, Entonces, gracias a Dios. Y eso que decís, la verdad es la síntesis, por eso te dije totalmente de acuerdo. En su momento, cuando a veces pasaban estos conflictos como de polarizar con que Irán, que Rusia, que siempre hay como un enemigo enorme y siempre, digo, che, no es lo mismo cuando iban los aliados contra el eje del mal, y decíamos, bueno, vamos a defender Occidente y demás, que hoy en día, o sea, ¿qué Occidente defendemos? Si defendemos este Occidente, me quedo en mi casa, no defiendo nada, o sea, consumismo y todo esto no va a servir de nada. Así que, bueno, eso es un poquito lo que hay que traer a pensar, de decir, bueno, che, no es tanto preocuparse los inmigrantes, preocuparse un poquito más también por qué es lo que Occidente tiene para representar y defender, y por eso es una gran columna para nuestro propagandista de Occidente y su cruzada por el mundo. Y mucho debate y reflexión también. Totalmente. La verdad Gaby, que me lo llevo esto. Esto sigue on demand, así que te vamos a seguir pidiendo mucho más. Sí, por supuesto. Nos vemos el martes. Nos vemos. Un gustazo, por supuesto. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene.